Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a este nuevo módulo de lineamientos de justicia comunitaria en el marco del Diplomado de Conciliación Extrajudicial en Derecho. Antes de iniciar como tal la temática que nos convoca para esta sesión, quisiera explicarles un poco la manera en que está organizado este espacio, este módulo, para que podamos tener una suerte de hoja de ruta y todos y todas podamos ubicarnos en relación a las temáticas que se van a realizar, por un lado, pero por el otro, los objetivos que pretenden las temáticas que se están planteando. En este orden de ideas, este módulo, que lleva como nombre lo que ustedes observan en la pantalla, lineamientos de la justicia en equidad, está compuesta por 3 horas. En cada una de las horas que componen este módulo, vamos a desarrollar temáticas que nos deben permitir, por un lado, comprender un poco los debates que se generan en relación a lo que entendemos por justicia, por equidad, por comunidad y por elementos alternativos de solución de conflictos. Pero por el otro, también nos debe permitir lograr tener unos elementos generales. Lamentablemente son 3 horas nada más. Lo digo lamentablemente es porque pues, estas temáticas son mucho más profundas y requieren, por supuesto, mayor desarrollo, pero en esas 3 horas todos y todas vamos a tener la capacidad de comprender los debates, comprender los alcances y comprender la manera a través de la cual se han desarrollado una serie de mecanismos que en este momento en Colombia se están implementando. Entonces, el gran objetivo general de este módulo es que podamos tener la capacidad de entender elementos, entender el alcance de estos elementos y también de que podamos reconocer el valor y la importancia que tiene para la solución de conflictos y para el país la justicia en equidad. Entonces, en esta primera sesión vamos a hablar principalmente de lo que entendemos por justicia comunitaria. En la segunda la segunda hora, vamos a hablar de lo que entendemos por justicia en equidad. Y en la tercera hora nos vamos a centrar principalmente en un mecanismo de resolución de conflictos que, por supuesto, ustedes deben conocer, y si no, al menos lo habrán escuchado, que se llama la conciliación en equidad, que es como el mecanismo del cual podemos encontrar condensados todos los elementos de esta teoría que vamos a ir desarrollando. Así las cosas, en esta primera sesión vamos a comenzar a hablar sobre la justicia comunitaria. Pero para hablar de la justicia comunitaria tenemos que hablar de varias cosas, antes que nada. Tenemos que hablar, por un lado, de lo que se entiende por administración de justicia, acceso a la justicia. Por otro lado, tenemos que hablar de por qué estamos, y perdón si soy redundante, hablando de justicia comunitaria en el país. Pues no es solo hablar de justicia comunitaria, sino por qué estamos hablando de ella. Y en un tercer momento, los alcances y fronteras que existen entre otros tipos de justicia. Entonces, empecemos poco a poco para poder ir entrando en materia y que nos vayamos empapando de los elementos generales de lo que significa y consiste la justicia comunitaria. Entonces, ante todo, lo primero que hay que decir es que la Constitución de 1991, la nueva Constitución que nos rige hasta el día de hoy, que actualmente se encuentra en vigencia, es una Constitución que cambió mucho la historia del país. No solo porque, como dicen varios autores e investigadores,
fue, por ejemplo, una constitución orientada a superar, por ejemplo, unos altos niveles de violencia política y organizada que se estaba presentando en Colombia hacia los 90 y pues que lamentablemente continúa con algunas expresiones que han cambiado, pero que siguen vigentes en distintos territorios del país, sino que además la Constitución de 1991 permitió la transformación de lo que entendíamos por Estado, por un lado, pero por el otro también del reconocimiento de otras poblaciones que no teníamos reconocidas constitucionalmente y a la vez, a la par, que se reconocían otras series de poblaciones, también se logró la introducción de la identificación y reconocimiento de prácticas de esas comunidades. Ya lo vamos a ver con mucha más atención. Eso hizo la Constitución del 91. No solo se crea por una suerte de recurso para comenzar a superar los niveles de violencia, sino que permitió, por un lado, reconocer poblaciones que no existían, constitucionalmente hablando, por supuesto, con unos rasgos que les permitieran proteger sus derechos. Pero por otro lado, también comenzó a proteger constitucionalmente una serie de derechos para los y las colombianas, sin importar su raza, su sexo, su orientación sexual, sino que son derechos fundamentales que son protegidos por la Constitución, dada la importancia. Y son protegidos porque si nosotros como ciudadanos no podemos acceder a sus derechos, nuestra dignidad humana, nuestra integridad puede verse en serias amenazas de ser vulnerada. Inicio con esta introducción porque justamente ese cambio constitucional fue muy afortunado porque se encontraron muchos derechos de protección y el reconocimiento de poblaciones. Y fue un encuentro afortunado en la medida que pudo promover prácticas que antes no se reconocían como legítimas para el caso colombiano. Entre ellas hablamos de la administración de justicia. Por eso comienzo el relato y esta sesión como con esa suerte de rodeo para que podamos ubicarnos un poco en el debate. Que este debate inicia, y perdón si reitero mucho, desde la Constitución de 1991. Entonces, la administración de justicia, primero entendamos por qué es importante hablar de la administración de justicia. La administración de justicia, como ustedes lo ven en la diapositiva que está siendo proyectada, es la gestión de los conflictos que se presentan en un ámbito social específico y que implica una regulación de los comportamientos. Puede ser una suerte de definición supremamente general, supremamente global, pero que permite que extraigamos algunas características que nos van a ayudar a comprender un poco por qué es importante iniciar por la administración de justicia para hablar de justicia comunitaria. Entonces resulta que en la Constitución de 1991, el derecho a acceder a la justicia y el derecho a acceder a la administración de justicia es muy importante para la ciudadanía en la medida que la administración de justicia me permite que a través de unos canales institucionales, y quédense con la palabra institucional que volvemos en un momento con ella, a través de unos canales institucionales se puedan tramitar los conflictos que aquejan a la sociedad. Entonces, primera idea, la idea de acceso a la justicia, la idea de acceso a la administración de justicia es que existan unos canales institucionales a través de los cuales los conflictos que se presentan en la sociedad puedan ser tramitados, que yo como ciudadano, que ustedes como ciudadanos, en el momento de tener un conflicto y no poder ser resuelto de una manera directa, tal vez por el asunto que está en controversia o por la gravedad misma del conflicto,
puedan acudir o podamos acudir a unos mecanismos a través de unas instituciones que me ayudan a canalizar ese conflicto, tramitarlo y solucionarlo. Entonces, lo que dice la Constitución de 1991 es que el Estado colombiano debe garantizar la existencia de esas instituciones para que yo como ciudadano, ustedes como ciudadanos, en el momento de tener algún tipo de conflicto, podamos acceder a una institución y que esa institución administre justicia, es decir, gestione los conflictos y regule el comportamiento de las partes. ¿Qué quiere decir regular el comportamiento de las partes? Que las partes atiendan a las normas y a las disposiciones que se entablan en la sociedad. ¿Y por qué la palabra instituciones es muy importante? Porque a partir de la Constitución de 1991 y con el reconocimiento que les contaba hace un par de minutos de otros tipos de poblaciones, comenzamos a observar que el Estado colombiano reconoce que el derecho y la administración de justicia no es algo que solo le pertenece de manera exclusiva al Estado. Es decir, es lo que se conoce en las teorías como la idea de un derecho hegemónico, del monopolio del derecho. Y es que hasta la promulgación de la Constitución del 91, la única forma de regulación de la vida de las sociedades, de los individuos, el único derecho y la única forma de administrar justicia estaba en cabeza del Estado. Y en este caso, por ejemplo, de la rama judicial, que es la encargada de dirimir una serie de conflictos jurídicos. Entonces, hasta 1991, el único encargado y el único capaz de producir derechos, de regular la vida social de las poblaciones, de intervenir y de solucionar conflictos, era el Estado. Era un monopolio del derecho. La Constitución del 91, al comenzar a reconocer otra serie de poblaciones y de proteger otras series de derechos, comienza a identificar que, si bien es cierto, el Estado es muy importante, es central en la vida de los colombianos, también existen otras formas de organizar la vida comunitaria y social. Es decir, existen otros tipos de relacionamientos que también regulan la vida, pero que también ayudan a la solución de conflictos. Prestemos atención a eso. Existen otros tipos de poblaciones, otros tipos de relacionamientos que también ayudan a intervenir y regular la vida social. ¿Qué se le ocurre a uno? Por ejemplo, podemos hablar de los pueblos indígenas. Podemos hablar, por ejemplo, de la población gitana o rom. Entonces comenzamos a encontrar que, a pesar de que no son el Estado, hay otros tipos de comunidades que por su propia forma, por la manera en que se organizan, tienen la capacidad de regular la vida social y de intervenir. Entonces, aquí cuando hablamos de administración de justicia, también estamos hablando que esas instituciones no hacen referencia solo al Estado, sino que hay otras formas de acercarnos para comenzar a buscar la manera a través de la cual se solucionan conflictos. Y que el Estado las reconoce y las promueve. Entonces, no es el Estado el único ente encargado de producir derecho y de ofrecer justicia, sino que también permite que otras entidades, otras instituciones intervengan en esa regulación social, intervengan en la solución de conflictos y así también ayuda,
como un tercer objetivo, a que se deje de recurrir siempre a la justicia formal. Es decir, que hay conflictos que pueden ser solucionados en las comunidades a través de otros mecanismos, y esa manera de solucionarlo no es necesario que todos los conflictos lleguen al sistema judicial. Es decir, lo puede ayudar a descongestionar el sistema judicial. Entonces, tres grandes cosas: reconocimiento de poblaciones, protección de derechos, descongestionamiento del sistema judicial ante el reconocimiento de otras prácticas. Todo eso trajo la Constitución de 1991 e inicia por esto que está en pantalla, la Administración de Justicia. Entonces, cuando hablamos, para retomar, de Administración de Justicia, estamos hablando de esa gestión de los conflictos, pero que necesariamente no solo implica la justicia formal, no solo implica la justicia de los jueces, sino que hay otras expresiones que ayudan a esa gestión de conflictos, a esa posibilidad de orientar las conflictividades de las poblaciones que el Estado reconoce y que incluso promueve. En ese orden de ideas, desde 1991 se abre la posibilidad en Colombia de entender la justicia, el acceso, la administración a este derecho más allá del Estado. El Estado deja de ser esta idea hegemónica de monopolio del derecho y de la justicia y comienza a dialogar con otras expresiones más comunitarias. Por eso, en esta sesión, en los minutos que tenemos, vamos a hablar de manera puntual de qué elementos son los que componen esta justicia comunitaria. Es decir, que en el marco de esta transformación, desde la Constitución de 1991, qué elementos encontramos para poder caracterizar lo que sería la justicia comunitaria y comenzar a abrirnos espacio entre lo que sería la justicia comunitaria, por un lado, y la justicia en equidad por el otro, que no son excluyentes entre sí, son complementarias. Por lo que al inicio de este curso les decía que en la segunda hora nos vamos a concentrar más en la justicia en equidad. Entonces, comencemos a ver cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de justicia comunitaria. Entonces, lo primero, al hablar de justicia comunitaria tenemos que tener en cuenta, y perdón si comenzamos por lo más obvio, pero a veces no lo es tanto. Cuando hablamos de justicia comunitaria estamos hablando de la existencia de comunidad. Eso para muchos y muchas de nosotros puede ser algo como que se cae de su peso por la misma obviedad. Sin embargo, no lo es tanto. Es decir, tenemos que reconocer el papel que juega la comunidad, y no solo el papel que juega, sino que tenemos que reconocer la existencia de la comunidad dentro. Entonces, para iniciar, desde el siglo XIX, en las ciencias sociales, principalmente en la sociología, comenzó a nacer un debate entre las diferencias de comunidad y sociedad. Para muchos teóricos, particularmente teóricos alemanes, no es lo mismo cuando hablamos de sociedad que cuando hablamos de comunidad. Ellos dicen, son entes diferentes, pero que en muchas ocasiones se superponen, es decir, se encuentran en la vida social, pero que sus alcances son diferentes. Entonces, muchos teóricos, especialmente hay uno muy reconocido en las ciencias sociales, que produjo grandes obras entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX, que se llama Max Weber. Fue uno de los grandes representantes de estos debates para diferenciar comunidad y sociedad. Iniciemos por comunidad y con base en entender qué es la comunidad, hablamos de la contraposición, más bien en la otra cara de la moneda, que sería la sociedad.
Entonces, cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de escenarios en los que se realiza y se produce identidad. En otras palabras, cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando de espacios un poco más, perdónenme la expresión, pequeños, más delimitados, sería más preciso académicamente hablando, espacios donde hay interacción de las de las personas, y esa interacción me permite a mí y a los otros construir identidad. Es decir, lo comunitario hace referencia a la construcción de lazos, resultados de la interacción en espacios, y ya hablamos de qué significa la idea de espacios, donde nuestra interacción constante nos permite construir elementos de referenciación. Entonces, la identidad se desarrolla en espacios delimitados que no son solo, cuando hablo de espacios no estoy hablando solo de lo territorial, sino espacios de relaciones delimitados en los cuales la interacción es constante entre los miembros de dicha comunidad, y esa interacción constante, esa retroalimentación me permite a mí construir identidad en relación al grupo, pero también nos permite la construcción de reglas de juego. Ya miramos ejemplos. Tengamos ahí la idea. Eso es la comunidad. La sociedad, por su parte, es diferente. Porque si bien es cierto, en la sociedad también hay interacciones, y si bien es cierto, también la sociedad me ayuda a construir identidad, es decir, la construcción de identidad no es exclusiva de la comunidad. Los vínculos, la manera en que se sostienen es diferente a la manera en que se sostienen con la comunidad. Me explico. Mientras que en la comunidad, la interacción constante me permite la construcción de entablar esos vínculos. En la sociedad, esos vínculos están construidos por una división del trabajo, algo que llamaría un teórico francés la división social del trabajo. Es decir, nosotros en sociedad nos dividimos porque la sociedad es más amplia que la comunidad, y en la sociedad hay divisiones de funciones. No todos son abogados, no todos son médicos, no todos son bomberos, no todos son policías, sino que dentro de la sociedad las personas eligen unas funciones y cumplen esos roles dentro de la sociedad conforme a las expectativas que se tienen de ella. Entonces, si yo soy un bombero, mi labor en la sociedad debe acomodarse a lo que la sociedad espera de mí. Es decir, que si hay un incendio, yo tenga la capacidad de desempeñarme de buena manera para hacer frente a ese incendio. Si yo soy médico, la gente esperaría de mí, la sociedad, que tenga un conocimiento específico, y que ese conocimiento específico me sirva ¿para qué? Para desarrollar ciertas actividades específicas en aras, por ejemplo, en el marco de la salud, de proteger el bienestar de las personas. Eso es la sociedad. En la comunidad no son tan claras esa división de las funciones. Las sociedades, al ser más pequeñas y ser más intensas las relaciones, lo que hace es que las funciones pueden ser funciones que se rotan. Por ejemplo, en pueblos indígenas, los liderazgos pueden estar en cabeza de determinadas personas, pero algunas funciones pueden rotarse conforme a algunos tipos de vida social. Pongamos un ejemplo que no sea necesariamente Colombia. En Guatemala, por ejemplo, en una zona que se llama Totonicapán, existen 48 cantones. Los cantones son como los cabildos indígenas colombianos, y las comunidades que viven allí tienen a lo largo de su vida que desarrollar algunas tareas comunitarias. Entonces le dicen, como usted vive en esta comunidad,
a lo largo de su vida, no importa cuándo, pero a lo largo de su vida, usted tiene que tener algunas acciones comunales, las llaman, porque las relaciones son tan estrechas y son relativamente pequeñas en relación a la sociedad, por supuesto, que no hay una enorme diferenciación entre lo que uno y otro hace, sino que en teoría buena parte de las personas podrían hacer todas las funciones. Esa es la diferencia entre comunidad y sociedad. Sociedad es más amplia y hay una mayor diferencia de las funciones, las tareas, el papel que yo desempeño dentro de la sociedad. En la comunidad es más pequeña, los vínculos son más estrechos y las funciones no varían tanto. O sea, no hay una gran variación de las funciones de quienes se encuentran allí. Pero esos tipos de relaciones en la comunidad son diferentes también. Como ustedes ven en la diapositiva, se habla que la identidad puede variar entre el centro y la periferia de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Pongamos ejemplos. Una cosa es, por ejemplo, la comunidad que se construye en el marco de un municipio y hay una diferencia entre la zona urbana y la zona rural. O, por ejemplo, una cosa es las relaciones que se construyen en la zona rural y otra en los tipos de regulación que hay en la zona rural dispersa, porque es mucho más amplio. Entonces las comunidades, aunque son delimitadas y un poco más pequeñas que la sociedad, también tienen distintos grados de relacionamiento de acuerdo a su cercanía o la lejanía. El punto es que las comunidades también construyen formas de relacionamiento. Formas de relacionamiento que seguramente toman en cuenta las disposiciones del Estado, pero que también están determinadas por el contexto, por la tradición, por las formas de ser y por los objetivos que se tienen. Entonces no son replicables y no solo dependen de las orientaciones del Estado, sino que también hay un alto grado de autonomía a través de la cual las comunidades y los miembros que pertenecen a ella determinan algunas formas de comportamiento. Entonces, cuando hablamos de justicia comunitaria, estamos hablando que esas comunidades, de lo que acabamos de hablar, que no hay una alta diferenciación, que hay una suerte de delimitación, que existen formas de mayor interacción, menor interacción, pero pertenecen a la comunidad. Cuando hablamos de justicia comunitaria en ese contexto, se está haciendo referencia a que esas comunidades tienen una capacidad de gestionar los conflictos. Es decir, que la interacción constante que han venido desarrollando les ha permitido construir formas para solucionar los conflictos. Y que esas formas para gestionar los conflictos les ha ofrecido capacidades de regular la vida en comunidad. Hablemoslo de manera más sencilla. Las comunidades, al tener estos niveles de interacción, construyen de manera oficial o no oficial, es decir, dicen, a partir de ahora esto va a pasar, o tal vez por la costumbre también ocurren, maneras a través de la cual pueden intervenir en los conflictos. Entonces dicen, como nosotros, para vivir en comunidad, y como existen conflictos en las comunidades, recuerden ustedes el módulo de teoría del conflicto, los conflictos existen por el hecho de vivir en sociedad y en comunidad, porque la interacción nos lleva inevitablemente a que potencialmente existan conflictos. Entonces, en las comunidades se dice, mire, como nosotros vivimos en comunidad, tenemos altas interacciones, tenemos altas formas de intercambios identitarios, no estamos exentos a tener conflictos. Pero como no estamos exentos de tener conflictos, comenzamos a constituir formas para tramitarlos dentro de las comunidades. Entonces, las mismas comunidades tienen maneras para comenzar a intervenir en los conflictos. Pongamos ejemplos. Si hay un conflicto,
las personas mayores pueden intervenir. Eso es una forma de solucionar conflictos. Si hay conflictos, creamos una instancia. Y en esa instancia, las personas que están en disputa pueden acercarse, plantear las diferencias que existen y se comienza a construir un mecanismo, más bien una solución para poderle dar respuesta a esas dificultades que existen. Entonces, al hablar de justicia comunitaria, hablamos que esas comunidades comienzan a construir formas para gestionar el conflicto y esa gestión de conflicto les permite regular el comportamiento de las personas. ¿Qué quiere decir? Que en la comunidad se construyen los mecanismos, se toman, por ejemplo, decisiones y esas decisiones hacen que las partes involucradas las cumplan o orienten su comportamiento conforme a los arreglos a los cuales se llegaron. ¿Por qué es importante esto? Porque la justicia comunitaria requiere de dos elementos, y perdón la obviedad, pero requiere que exista la comunidad, es decir, que exista ese intercambio, pero también que administren justicia. Es decir, para que haya justicia comunitaria se requiere justicia y comunidad. No puede existir una sin la otra. Entonces, por ejemplo, no puede existir justicia comunitaria en una comunidad donde no hay una serie de consensos en relación a cómo se pueden gestionar los conflictos. O no puede haber justicia comunitaria en un colectivo donde no se comparten identidades, no se comparten sentidos comunitarios y se quieren imponer unas formas de regulación. Es importante que exista justicia y comunidad porque la validez de esa justicia reside en que las interacciones de las personas en la comunidad le brindan legitimidad. Entonces, todos nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, varias personas en una comunidad se ponen de acuerdo en que si hay un conflicto van, por ejemplo, a recurrir a las personas mayores de la comunidad para que los ayuden a solucionar ese conflicto. Es un acuerdo comunitario, es decir, todos y todas las personas que participan en esa comunidad están de acuerdo en que si hay una discrepancia y un conflicto, recurren a las personas mayores para dirimirlo y que los resultados que salgan de haber acudido a los mayores van a ser una suerte de orientación para su comportamiento y deben ser acatados. Entonces, todos se ponen de acuerdo y dicen, si yo quiero vivir en esta comunidad y tengo un conflicto, debo ir a los mayores y el resultado que salga de ella tengo que acogerlo y así yo puedo vivir en esta comunidad. Entonces, para retomar, al hablar de justicia comunitaria, es apenas evidente que tiene que existir justicia y tiene que existir comunidad, pero no por la palabra, sino porque la comunidad crea acuerdos y brinda legitimidad y la justicia ayuda a la orientación y gestión de los conflictos. Por eso es importante que existan esos dos elementos. Pero además, porque la justicia comunitaria, para brindar solución a los conflictos, para administrar la justicia, toma en cuenta la identidad y la pertenencia de los miembros de la comunidad. Es decir, no es una justicia abstracta, no es una justicia creada, y perdón aquí la referencia, pero no es una justicia para muchos creada en Bogotá, sino es una justicia que se basa en los acuerdos comunitarios y como se basa en los acuerdos comunitarios, responde a las necesidades y expectativas de los miembros y las personas que pertenecen a esa comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una suerte de justicia contextualizada. Es una justicia que responde a las orientaciones de identidad de la comunidad. No es una justicia de afuera, es una justicia que se ha construido desde el territorio.
desde la comunidad misma y por tanto esa justicia tiene en cuenta las variables de los miembros, las características que componen a esa comunidad y con base en esas características las comienzan a solucionar. Por ejemplo, y esto varía en territorio. Por ejemplo, en algunas comunidades del país, en zonas rurales, las juntas de acción comunal son importantes, particularmente los comités de conciliación son importantes, tienen una validez, pero seguramente en otros territorios del país no son las juntas de acción comunal. En otros territorios del país pueden ser asociaciones de pescadores, que por la manera en que han construido comunidad, tienen una alta legitimidad frente a la población. En otros pueden que no sean las juntas ni las asociaciones, sino que pueden ser los cabildos. En otros no pueden ser los cabildos, pueden ser los consejos comunitarios. Entonces, lo interesante de la justicia comunitaria es que la justicia comunitaria responde a necesidades del contexto y está construida con base en acuerdos que son parte de la identidad de las poblaciones. Por eso, la idea de la justicia comunitaria es que las personas que pertenecen a la comunidad se vean reflejadas en los mecanismos. Es decir, yo ayudo a ese mecanismo a desarrollarlo porque encuentro que el mecanismo tiene sentido y me acojo a él y cumplo sus disposiciones. Eso es lo interesante de la justicia comunitaria, algo que es diferente al derecho hegemónico, es decir, al derecho que proviene de, por ejemplo, la justicia ordinaria, de los jueces, los fiscales. Con esto, vale la pena hacer una claridad muy importante en el caso colombiano. Con esto nos está diciendo que un tipo de derecho y un tipo de justicia es mejor que la otra. Ni que hay justicia y derecho de primera y segunda clase. Ni que el derecho, por ejemplo, de los jueces está aquí y el de las comunidades está aquí, o viceversa. Cuando se habla de estas múltiples expresiones de justicia en Colombia, se habla del pluralismo jurídico, es decir, que en Colombia y en los territorios de Colombia existe una interacción constante de múltiples expresiones de derecho y de justicia que se articulan y que ayudan a la regulación y la solución de los conflictos y las discrepancias de las poblaciones. Repito, no se está diciendo aquí que una es mejor que la otra o que cada tipo de justicia y de derecho resuelve por sus lados y no se habla. No, son expresiones de derecho y de justicia múltiples que se articulan. Por ejemplo, muchos y muchas de ustedes habrán escuchado o conocerán en Colombia los sistemas locales de justicia. Que los sistemas locales de justicia son distintas expresiones del derecho y de la justicia que en los municipios se comienza a articular. O un antecedente previo a esos sistemas locales de justicia, en menor expresión, más puntuales, lo que son las casas de justicia, que son unos edificios, por supuesto, pero el proyecto es la articulación de distintas expresiones para solucionar conflictos a la ciudadanía. En ese orden de ideas, no existen mejores y peores justicias y derechos, o justicias y derechos más legítimos que los otros. La idea es que hay unas distintas formas de articulación en estos procesos. Entonces, ante la justicia comunitaria, las comunidades desarrollan ciertas autonomías, instituciones, instancias propias, regulación de conflictos. Y esto es muy importante a los participantes de la sesión. Cuando se habla de justicia comunitaria, se habla que dentro de la comunidad se desarrollan acuerdos. Y por eso hablábamos de instituciones. Entonces, recuerden ustedes que hace unos minutos yo les dije, tengan en cuenta la palabra institución. Cuando se habla de institución, no se está hablando de la institución formal, por ejemplo, del juez, del juzgado, sino que las instituciones, por ejemplo, sociológicamente, de las ciencias sociales,
hacen referencia a una serie de pautas. Una serie de pautas que intervienen en la vida comunitaria, en la vida social. Por eso la institución no es solo una entidad oficial. Por ejemplo, el más sencillo, la manera más evidente para que lo podamos interiorizar este concepto es la institución de la familia como institución. La familia es la primera institución según muchos teóricos. Pero ¿por qué es la primera institución? Porque es el primer lugar donde socializamos, pero también donde hay una serie de normas, de orientaciones, de pautas de comportamiento. Ahora, dicho esto, en la justicia comunitaria, las comunidades también crean instituciones, es decir, crean pautas de comportamiento. Y esas pautas de comportamiento les permite a las comunidades gestionar y regular conflictos. Les permite a las comunidades, a los miembros que la componen, para que lleguen a acuerdos de cómo comportarse y cómo desarrollar su vida en común. Pero también les permite desarrollar y asumir figuras de administración de justicia que incluso el mismo Estado ha creado. Ya los miramos, pero solo para adelantarles un ejemplo. Las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal, las JAC, nacen por una iniciativa del mismo Estado para comenzar a hacer presencia en muchas zonas del país, principalmente en zonas rurales. Es decir, el Estado promovió el nacimiento de las juntas de acción comunal en Colombia. Y esas juntas de acción comunal luego fueron tan interesantes y tan importantes que las comunidades se apropiaron de esas figuras. Es decir, el Estado las construyó, las promovió y las comunidades las apropiaron tanto que les ayudó a organizarse y a regular la vida social. En ese orden de ideas, recordemos, las comunidades, por tanto, construyen instituciones, es decir, se ponen de acuerdo en pautas y esas pautas les ayudan a las comunidades a regular el orden y a gestionar los conflictos. En eso consiste la justicia comunitaria. Por eso, la anterior diapositiva decía algo que para muchos y muchas podría ser evidente, pero que es fundamental, que tenía que existir justicia y tenía que existir comunidad. Estos dos elementos, la existencia de estos dos elementos son centrales, porque las comunidades tienen ciertos grados de autonomía a partir de la Constitución de 1991, y esos grados de autonomía les permiten crear pautas que se constituyen en instituciones y el cual les permite manejar y gestionar los conflictos a los cuales se ven abocados las personas que están allí. Teniendo el panorama de lo que es la justicia comunitaria, podemos hablar de tres campos en los cuales se expresa la justicia comunitaria. O sea, tres campos de expresión, de manifestación, por ejemplo, los territorios que nosotros podemos encontrar en la justicia comunitaria. Por ejemplo, el primero es el resultado de una organización de la Administración de Justicia Estatal. Es decir, la justicia comunitaria puede manifestarse como resultado de un reconocimiento y promoción del Estado, que realiza el Estado, y que le ofrece herramientas a las comunidades. El ejemplo que acabamos de dar, las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal son expresiones del Estado, como lo dije hace un minuto, que ofrece el Estado y que a través de ese ofrecimiento las comunidades lo pueden apropiar y les ayuda a regular sus conflictos. Pero pongamos otro ejemplo. La conciliación de equidad, que la vamos a ver más adelante en la tercera hora de este módulo. En la conciliación en equidad es un mecanismo de resolución de conflictos que está regulado por el Estado y repito, lo vamos a ver en la sesión número 3, está regulado por el Estado y el Estado lo brinda a las comunidades y las comunidades lo apropian
conforme a sus prácticas, a su identidad, a sus experiencias, y así pueden comenzar a regular y gestionar los conflictos. Entonces, primera manifestación que puede encontrarse uno en el marco de la justicia comunitaria, que las expresiones de este tipo de justicia son resultado de organizaciones, de expresiones que el Estado promueve. El primer campo, un campo donde el Estado lo promueve y las comunidades lo apropian. Segundo, el segundo campo de expresión de la justicia comunitaria hace referencia a expresiones de las comunidades, pero que principalmente las expresiones de estas comunidades son tradicionales y el Estado, al identificarlas, les reconoce una validez legal. Dicho en otras palabras, existen comunidades de larga data con enormes tradiciones que, resultado de sus tipos de organización, tienen instituciones, esas instituciones les permiten regular conflictos, tienen legitimidad. Entonces el Estado lo que hace es reconocerlas, las valida legalmente. El ejemplo, en este caso, hace referencia a, por ejemplo, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son comunidades particularmente tradicionales que tienen instituciones, tienen mecanismos, y el Estado colombiano le reconoce la validez a la manera en que imparten justicia. Por eso en Colombia tenemos la jurisdicción especial indígena, que es una jurisdicción en la cual los pueblos indígenas, con base en sus tradiciones, en sus acuerdos comunitarios, imparten justicia desde sus propios procesos identitarios. Y esa justicia es igual de válida a otros tipos de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Segunda manifestación del campo de la justicia comunitaria. Expresiones tradicionales que el Estado reconoce y le da un estatus legal. Tercera expresión comunitaria. Hay otras expresiones de comunidades que son tradicionales o son perseguidas, que son implementadas, pero que necesariamente no alcanzan el reconocimiento del Estado, pero que existen en los territorios. Pongamos ejemplos. Los pueblos gitanos o rom. En Colombia existen al menos 10 Krishnas romaníes, que son como las formas organizativas comunitarias de los gitanos, pero ellos no, a diferencia, por ejemplo, de los pueblos indígenas, no tienen un reconocimiento de jurisdicción especial, es decir, no, el Estado no les ha hecho un reconocimiento oficial para decir, ustedes tienen unos tipos de instituciones que yo puedo legalizar para la resolución de conflictos, por un lado, pero también para la regulación de la vida social. Sin embargo, existen. Sin embargo, son tradicionales. Y a pesar de ello, existen. Perdón si soy redundante. Entonces, aunque el Estado no les ha otorgado un reconocimiento legal como tipo de justicia especial, el hecho de su existencia se entiende como una expresión de la justicia comunitaria. Otro puede ser, por ejemplo, formas de regulación de asociaciones de campesinos. Digamos, hay un debate y hemos tenido unos desarrollos en los últimos meses diferentes sobre la figura del campesino, por supuesto, pero por muchos años no se ha reconocido colectivamente, por ejemplo, las capacidades de regulación de algunas expresiones campesinas en distintos lugares del país, pero existen. Es decir, existen y ayudan a la regulación de la vida colectiva, de la vida en comunidad. Entonces, aunque no sea legalmente otorgada una validez, sí son expresiones que se encuentran en los territorios y que han ayudado a la resolución de conflictos y a la administración de justicia. Entonces, cuando hablamos de
campos de la justicia comunitaria encontramos esos tres tipos de expresiones. Solo recordémoslo de manera muy sencilla para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos muy claro. Tres campos. Primer campo, el Estado construye unos mecanismos y las comunidades los apropian. Segundo campo, existen expresiones de comunidades tradicionales que el Estado le otorga validez tradicional, validez legal, discúlpenme ustedes. Tercero, existen algunas comunidades tradicionales o que han sido perseguidas que aunque el Estado no les ha otorgado una validez legal, sí tienen un tipo de organización que les ha llevado a la construcción de unas instituciones y que les permite la intervención y la regulación de la vida colectiva. Esos son los tres campos de la justicia comunitaria que podemos encontrar en los territorios colombianos. Y cada una responde a unas necesidades y a unas experiencias identitarias que se pueden generar. Ahora, dentro de la justicia comunitaria, y en la siguiente hora lo vamos a ver con mucha más atención, pero para que lo vayamos tramitando paulatinamente, la justicia comunitaria tiene una expresión que es la justicia en equidad, que justamente, como lo decía la anterior diapositiva, es una figura creada por el Estado que tiene una institución para administrar justicia con unos procedimientos. En otras palabras, dentro de la justicia comunitaria, vamos a enfocarnos en esta sesión en un tipo de justicia, que es la justicia en equidad. Y esa justicia en equidad tiene varios elementos que deben ser puestos y que lo vamos a profundizar, pero solo para que veamos cómo se aborda. Entonces, existe para nosotros la justicia comunitaria. Dentro de esos tres campos de manifestación que vimos hace unos minutos en la anterior diapositiva, se encuentra la justicia comunitaria en equidad. Y la justicia comunitaria en equidad justamente es una figura que fue constituida por el Estado, a la cual se le otorgan una serie de reglas, de momentos, de dispositivos que tiene que cumplir para hacer justicia en equidad, justicia comunitaria en equidad, y que las personas que quieren acceder a ella, pero también las personas que quieren ejercerla, tienen que cumplir. Esa es la muestra de un tipo de justicia que no nace de las comunidades, tiene un origen en el Estado, pero que las comunidades apropian y que les ayuda a las comunidades al menos a tres cosas. Primero, a solucionar conflictos, por supuesto, es decir, acceder a la administración de justicia sin tener que recurrir al sistema judicial, el tradicional colombiano, al juez, al fiscal, a la investigación, etc. Primero. Segundo, se hace con base en las identidades de la comunidad, es decir, con base en lo que la comunidad cree y ha construido como un sentido colectivo, que eso es muy importante. Pero tercero, ayuda a regular la vida en comunidad. Entonces, esta justicia comunitaria en equidad tiene esas tres virtudes que son muy importantes, en las cuales las comunidades lo apropian, pero que además, es muy importante tenerlo en cuenta, tiene unas disposiciones, tiene unas reglas, no es arbitrario, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de justicia comunitaria y estamos hablando de justicia comunitaria en equidad, no estamos hablando de decisiones o de procedimientos arbitrarios de quienes la ejercen. No está sometida a las voluntades, y permítame la expresión, tal vez caprichosas, de las personas que intervienen, sino que existen unas reglas mínimas que les permiten certezas a las personas que acceden a ella, pero también a quienes la desarrollan, para llegar a acuerdos, a decisiones, a cumplimientos, a negociaciones, e incluso para conocer si
para tener claro si pueden o no conocer de ciertos conflictos. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque, como lo decía hace unos minutos atrás, no es que haya una justicia más importante que la otra. Y no es que haya una más formal y otra más arbitraria. Son justicias que, si bien ciertos son diferentes, son igual de importantes para los ciudadanos. Aquí la importancia es que los ciudadanos puedan acceder a la administración de justicia. Por eso, ese tipo de justicia comunitaria en equidad es en equidad, y ya lo vamos a ver en la segunda sesión, porque principalmente las decisiones que se toman en el marco de esta justicia se toman con base en la norma social, es decir, en las prácticas de identidad que han tenido los miembros que la componen, que la han construido. Es decir, quienes han construido la comunidad, quienes pertenecen a esa comunidad, a través de su interacción, han construido instituciones para su vida social, identitarias, que los determinan, que les dan orientaciones en su vida colectiva. Es con base en esas ideas, en esas construcciones, en esas normas, que se ejerce la justicia en equidad. No con base, por ejemplo, en el derecho, no con base en el derecho penal, en otros tipos de derecho que puedan conocer de una materia determinada. Pero, ojo, si bien es cierto, se hace dentro de esas normas, esa figura está delimitada y determinada por la validez legal. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, sus decisiones, el diálogo, la regulación, el ordenamiento de la figura para solucionar conflictos, se hace con base en las normas comunitarias, en las normas sociales que han construido los y las participantes de dicha comunidad. Esa figura también tiene límites, y los límites se los otorgan los estatutos de validez legal que ha dado el Estado colombiano. En otras palabras, ¿qué significa? Que el grado de autonomía de las comunidades cuando hablamos de justicia comunitaria es alto, pero no es infinito. Es decir, tiene límites, y los límites, en el caso de la justicia comunitaria en equidad, se lo da el mismo Estado. Entonces el Estado le dice, usted puede ejercer una justicia en equidad a través de los principios comunitarios, normas sociales, procesos identitarios, pero esas formas de administrar justicia tienen límites en la medida que la norma dice que hay cosas que usted, por ejemplo, no puede conocer. Y como no puede conocer, no puede ser competente para intervenir en determinados conflictos. Por eso, cuando hablamos de justicia comunitaria y las distintas expresiones de justicia comunitaria, les hablaba del pluralismo jurídico. Es decir, son formas de administrar justicia que se hablan entre sí. Entonces, si no se pueden conocer, por ejemplo, de algunos conflictos, de algunos temas, la idea es que otras justicias entren a articularse y ayudar a solventar, por ejemplo, esas cosas que no pueden conocer. Por eso es tan importante las articulaciones de la justicia, y por eso las justicias no son más importantes o menos importantes, sino que son justicias que se complementan, pero que, ojo, por favor, garantizan estos tipos de justicia comunitaria, y ya lo vamos a ver en la segunda hora con la justicia en equidad principalmente, ayudan a garantizar un derecho, el derecho a la administración de justicia por parte de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son mecanismos de resolución de conflictos mucho más cercanos a la población y mucho menos complejos para solucionar esos conflictos. Pero además, porque son cercanos, menos complejos y gratuitos, eso les garantiza un mayor acercamiento, pero también pueden llegar a garantizar mejores
resultados y mejor capacidad de cumplimiento en los acuerdos que se lleguen. Pero eso, por supuesto, lo veremos en la siguiente hora. Si ustedes quieren profundizar estos postulados, pueden, por ejemplo, un gran libro de la Universidad Nacional que se llama Huellas y Trazos de la Justicia Comunitaria en Colombia, que es como la gran escuela que ha venido trabajando temas en el país sobre las expresiones comunitarias y expresiones territoriales de justicia a lo largo de los años. Pueden acceder a estos textos que les ayudan a entender un poco los debates y los alcances que se encuentran. Ya profundizaremos en la sesión 2 y en la sesión 3 mucho más elementos sobre la justicia en equidad y particularmente sobre la conciliación en equidad. Les agradezco mucho su atención y espero que tengan un buen día. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.